Muy bien, doctores, continuamos con la quinta jornada Residente Cero. Mi nombre es Luis Gerardo Sandoval Ortiz, soy médico residente de la especialidad de cirugía plástica y reconstructiva en el Hospital Nacional Cayetano Heredia. Soy miembro residente de la American Society of Plastic Surgeons y actualmente me desempeño como tutor vía MEC en dos grupos de la academia. Fui exalumno en el 2020 y les doy la bienvenida. Así que continuemos con la siguiente especialidad. ¿Cómo están, colegas? Continuamos con la jornada Residente Cero. En esta oportunidad tengo el honor y el agrado de poder entrevistar al doctor Manolo Briceño, más conocido como el doctor MBA. Es especialista en cirugía de tórax y cardiovascular en el Hospital Nacional Edgardo Rebarriati Martins. Hizo la subespecialidad de cirugía endovascular en el Hospital Clínic de Barcelona y es miembro de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. Actualmente labora en la Clínica Internacional y es director académico del Viamedic Group, y a su vez docente universitario en la Universidad Científica del Sur y cofundador al Pie Pelú. Tengo el agrado de poder iniciar esta hermosa charla, así que, doctor, le cedo la tutela para que pueda maravillarnos con su ponencia. Muchas gracias, Luis Gerardo. Muchas gracias por la presentación tan amable. Un poco quizás de poder orientar a todos nuestros colegas que quieran ir por esta especialidad. He tenido el honor de trabajar tanto en el Hospital Rebagliati como en el Hospital Almenara y el Hospital Cayetano Heredia, por lo cual tengo una visión un poquito más pragmática de lo que es el mundo en salud, a nivel de cirugía cardiovascular y también el mundo de MINSA. Actualmente desarrollo el 100% de mi actividad en el mundo privado, por lo cual hemos comenzado a desarrollar una tecnología dentro de la especialidad y quizás en el conocimiento de la misma ha hecho de que podamos un poco compartir los diferentes desarrollos que se vienen haciendo, tanto en la rama vascular, torácica y cardíaca, ¿no? Es interesante saber que cuando yo postulé a la residencia, casi ya 10 años, era el tema de que no sabíamos qué especialidad queremos y solo postulamos a la residencia con el único fin de ser especialistas en una rama que se asocie o tenga fin, ¿no? Personalmente yo quería esta especialidad de que estaba en tercer año de medicina, ya que mi papá fue diagnosticado de una enfermedad cardiovascular severa, y me di el camino de poder, digamos, enrostrar un poco esta especialidad. En las universidades esta especialidad se lleva no más de 3 días, son rotaciones cortas, no se logra apreciar todo el potencial de la misma, pero cuando ya estás postulando a la residencia, te enfrentas nuevamente a esta disyuntiva de saber si es la especialidad que tú quisieras o no. Yo consulté con 5 personas para postular a esta especialidad. En el año que yo postulo era la bolsa, o sea, todos los especialistas se inscribían a una rama quirúrgica. Yo postulé por la Universidad de San Marcos, una rama quirúrgica X, y la cuestión es de que no te escribías como por especialidad, como ahora, ¿no? En mi circunstancia se me dio el tema de poder escoger todas las especialidades quirúrgicas, debido digamos, a la posición que yo ingresé, ¿no? Una posición de ventaja para poder escoger cualquier especialidad quirúrgica. Ahí es donde yo me di cuenta de la importancia de determinar lo que uno quiere. Yo no tuve ni la menor duda, luego de enfrentarme y tener en mis ojos a las especialidades más bonitas, no tanto más bonitas, quizás más marketeadas, como cirugía plástica o oftalmología o traumatología ahora, ¿no? Urología, otorrino. Tenía todas las especialidades para escoger. ¿Ok? Les cuento esta anécdota pequeña para que sepan que si se meten a esto es porque les debe gustar. No es un tema de prestigio en absoluto, no es un tema de dinero en absoluto, es un tema que les tiene que gustar. Entonces yo me enfrenté a esto. Yo me enfrenté a esta situación. Por un lado tuve a mi familia que me dijo, escoge una rama que no sea tan pesada, que puedas ser tú tu propio jefe, y no una especialidad que te dependa tanto de un hospital o que tu vida esté siempre al filo de la navaja, porque es una especialidad de alta carga de emergencias.
Definitivamente a mí me encantaba esto porque este era un plan mío desde que tenía pues 18 años, 19 años, y no iba a cambiarlo, independiente de las circunstancias en las cuales se me daba esta posibilidad de poder escoger otras especialidades quirúrgicas. Así que aquel que quiera primero la especialidad de cirugía de tórax y cardiovascular es una especialidad que tiene que gustarte. No te metas si solamente es un tema de prestigio, porque el prestigio, señores, se desarrolla en cualquier especialidad. Segundo, tiene que tener un afín total a de verdad querer desarrollar la especialidad en el país. ¿Por qué? La especialidad en el país está unificada. Fuera de Perú existe la cirugía de tórax, la cirugía cardíaca y la cirugía vascular. En Perú está unificada. Algo que va a suceder, esa disrupción tiene que suceder pronto para que todas las tres especialidades puedan desarrollarse. Cuando uno ingresa a esta especialidad se imagina operando corazón. Toditito los residentes se imaginan que están operando corazón. Y cuando acaban la especialidad, tú pregúntale a de 10 residentes que ingresaron soñando a operar corazón, si de verdad les gustó operar corazón. Entonces, es una pregunta que les dejo al aire, pero me gustaría que se las hagan a todos los asistentes que tuvieran ustedes en sus hospitales. Personalmente, ¿cómo he tratado de estructurar un poco esta especialidad? He tratado de dividir un poco labores cotidianas al inicio en tórax, vascular y cardíaca. El cirujano de tórax es un cirujano dentro de independiente del hospital MINSA o de salud, lo desarrolla muy bien. No hay mucha diferencia en tórax a nivel de MINSA y de salud. Hay algunos hospitales referentes, ¿sí? Por ejemplo, el Hipólito Unanue es un hospital muy referente en lo que es tuberculosis. El Hospital Cayetano, que es un hospital referente en lo que es trauma. Digamos, son hospitales que son puntales en cirugía de tórax en enfermedades muy particulares. A nivel oncológico, sí se ve mucho la casuística a nivel de los hospitales tipo INEN o tipo de salud, donde vas a tener una dinámica de manejo oncológico, ya que hay muchas especialidades de medicina oncológica y neumología en la cual vas a poder hacer un screening a tiempo y tienes pues estadios más tempranos para hacer la cirugía. El mundo de la cirugía de tórax en general ha desarrollado desde comenzar a hacer una incisión gigante, ahora tenemos incisiones muy pequeñas, focalizadas, se llaman los famosos uniportal VATS, con una pequeña incisión hacer tremenda cirugía. Por lo tanto, se parece mucho a la cirugía general laparoscópica, donde puedes disecar, donde puedes ser anatómico macroscópico, y donde generalmente tu rubro y trabajo va a ser siempre en un hospital o una clínica donde trabajes con una torre laparoscópica. Está en auge el desarrollo laparoscópico, en este caso toracoscópico, para que puedas, digamos, seguir manejando. Trabajas muy de la mano con neumólogos. Los neumólogos son tus mejores amigos, los oncólogos también. El trasplante en el Perú de pulmón, que es, digamos, una de las cosas más desafiantes dentro de la cirugía torácica, se ha venido desarrollando de manera muy pautada. El Hospital Almenara es el mejor centro para desarrollar trasplante de pulmón. Tuve la oportunidad de trabajar en el servicio de trasplantes del Hospital de Almenara también como asistente y pude ver de cerca el desarrollo de cómo se coordina un equipo multidisciplinario de cirugía cardiovascular con cirugía de trasplante. Es interesante saber de que esto es una rama muy bonita y muy desafiante y que Perú tiene futuro en la cirugía de tórax. ¿Por qué? Porque somos el país de la tuberculosis. He tenido la oportunidad de hacer bastantes operativos en la clínica internacional con el doctor Castañeda, que es el jefe de tórax de Cayetano, donde trabajamos mucho cirugía de tuberculosis multilobo resistente, y por lo cual teníamos que entrar a hacer resecciones de lobectomías clásicamente. Por ese lado, quiero que tengas un afán rápido de lo que es la cirugía de tórax. El día a día son los procedimientos, tubos de drenaje torácicos de todo tipo, toracoscopías para biopsia de todo tipo, exploraciones mediastinales de todo tipo, y las cirugías clásicas, tanto de las segmentectomías, lobectomías y neumonectomías de todo tipo. Entonces, es una cirugía desafiante, muy bonita, puede hacer reconstrucciones torácicas y por lo tanto tienes harto camino por recorrer. Pero eso sí, vas a depender siempre de un hospital. Es imposible que un cirujano de tórax haga cosas de manera muy ambulatoria. A mucho que hagas una simpatectomía torácica que te ayuda en las cirugías de hiperhidrosis. El camino de la cirugía de tórax está muy dividido en los hospitales. No hay un hospital referente en tórax, no lo hay. Todos se comparten un poco las diferentes actividades. Con respecto a la cirugía cardíaca,
La cirugía cardíaca es la cirugía digamos, de alta gama, porque necesitas mucho apoyo multidisciplinario. Todo inicia teniendo un centro que haga cateterismo cardíaco. Si tú tienes un centro que haga cateterismo cardíaco, la cirugía cardíaca cobra vida. Si no tienes un centro que tiene cateterismo cardíaco, va a ser muy difícil desarrollar cirugía cardíaca. Eso tenlo por seguro. Es algo importante también trabajar de la mano con los cardiólogos. Normalmente los centros de cardiología en Minsa lo lidera el Hospital 2 de Mayo, que es un centro de referencia cardiológica. Mismo cirugía cardiovascular maneja todo el centro intervencionista y trabajan de la mano muy bien con los cardiólogos. Han desarrollado muy bien un volumen de cirugías respetable durante una semana. Siempre pregunta en un hospital cuántas cirugías cardíacas se hacen a la semana, para que tengas una referencia del volumen de casos que se hace. Y dentro del mundo del marco de salud, prácticamente los 3 grandes hospitales lo desarrollan, tanto Almenara, tanto Rebagliati como INCOR. Y lógicamente el Hospital Sabogal, que debería desarrollar, aún no lo hace. Algo que quiero que sepas es de que el mejor centro para hacer cirugía cardíaca es el INCOR. El INCOR tiene un volumen, tiene dos salas de operaciones dedicadas a movilizar pacientes, y aparte tiene un presupuesto bastante grande que le permite tener una dinámica de flujo tremenda para hacer cirugía cardíaca. Los médicos son muy buenos y sobre todo el trabajo del residente es bastante agotador, pero solamente se va a enfocar en la cirugía cardíaca. No se desarrollan las áreas de tórax ni tampoco las áreas vasculares. Pero sí es una gran referencia en cirugía cardíaca. El trabajo que se hace es muy, muy detallado y lógicamente si tu afán es querer y morir por la cirugía cardíaca, tienes un buen lugar, pero tendrías que pelear una plaza INCOR. El segundo lugar donde pueden desarrollar cirugía cardíaca se pelean entre Rebagliati y Almenara. Tienen digamos, un volumen muy parecido de casos. Si bien Rebagliati tiene una sala de operaciones dirigida y dedicada a cirugía cardíaca todos los días, en pandemia esta se ha visto totalmente, digamos, desocupada. ¿Por qué? Porque el tema de tener pues, pacientes que luego de operar corazón tienen que ir a una cama de UCI y ocupan espacio en una cama de UCI. Entonces se ha visto bastante limitado, ¿no? Lo cual el INCOR como que ha absorbido un poco a esos pacientes durante el tiempo de pandemia. Algo también que tienes que tener en cuenta es que en Almenara se está desarrollando también, se está impulsando mucho la cirugía cardíaca, porque incluso el servicio está dividido. Entonces, eso es un gran aliciente de probablemente un desarrollo futuro bastante prometedor. En el MINSA, la limitación de la cirugía cardíaca son los insumos, el sistema de circulación extracorpórea que necesita personal para esto, y también, lógicamente, una UCI que mantenga pacientes posoperados cardíacos donde el manejo es completamente especializado. No cualquier intensivista maneja un paciente posoperado cardíaco. Tiene que tener conocimiento de hemodinámica cardiovascular, rotaciones de hemodinámica cardiovascular para que pueda reoperarse los pacientes a tiempo y sobre todo haga un buen manejo posoperatorio. Por lo tanto, es una cirugía de alta gama, pesada, depende de hospital 100%, fuera del hospital no tiene vida. Y a nivel del mundo privado es bastante limitada a grupos que trabajan, grupos que ya tienen muchos años dedicados a la cirugía cardíaca y solo a la cirugía cardíaca, y son pequeños, pero están muy sectorizados. Por lo cual, por ese lado es muy depredador en el mundo privado hacer cirugía cardíaca. Pero, digamos, en el ámbito hospitalario también es muy poco el futuro, digamos, que vemos en la cirugía cardíaca, ya que el intervencionismo ha crecido de manera avasalladora en cardiología y como que tiende a pelear mucho ello. Otro detalle también es que cirugía cardíaca ha estado evolucionando a lo que es la cirugía mínimamente invasiva. Hacer cirugías con mínimo corte, hacer portoracotomías, abordajes cardíacos y evitar la esternotomía. Eso lo vuelve muy desafiante, por lo cual también es una posibilidad de desarrollo que se va a dar en los siguientes años. Ya se vienen haciendo hace muchos años en Rebagliati y en INCOR, pero es importante saber que es algo a la cual tú te puedes aferrar como un desarrollo futuro. Y finalmente, quiero hablarles de la cirugía vascular. La cirugía vascular es una cirugía a la cual yo me dedico en mi día a día. Yo, dentro de ser cirujano de tórax y cardiovascular y haber, digamos, cumplido mis requisitos de formación de las 3 áreas, me dediqué ya en mi vida asistencial a la cirugía vascular, haciendo especializaciones y subespecializaciones del área, pero sobre todo de la cirugía endovascular, que en el Perú no está desarrollada y por lo cual es un camino gigante que se viene y en la cual ha permitido que podamos dar solución a problemas que no tenían solución. La cirugía vascular es una cirugía que se desarrolla en centros que van a tener trabajo coordinado con las áreas clínicas, de la mano con cardiólogos,
con neumólogos, con nefrólogos, con hasta reumatólogos, neurólogos, prácticamente trabajas con todos, ya que arterias tenemos en todo el cuerpo. Solamente hay dos lugares donde nosotros no entramos a hacer una cirugía arterial, que es el corazón, las arterias coronarias, la hace el cardiólogo intervencionista, y el cerebro, que lo hace el neurólogo intervencionista o el neurocirujano e intervencionista. Fuera de ello, operamos todo el cuerpo, carótidas, miembros superiores, inferiores, todo el tórax, abdomen, nos metemos por todos lados. Por lo cual, es algo que a mí personalmente, luego de probar la cirugía torácica y la cirugía cardíaca y desarrollarme muy bien en esas dos áreas, decidí dedicarme a la cirugía vascular. Pero cuando yo me vi en un límite de soluciones en pacientes de alta complejidad, donde no podía hacer cirugía abierta, pues nació el mundo de mi idea de desarrollarme como cirujano endovascular. Por lo cual, la planificación, el desarrollo de programar, reconstruir imágenes, se vuelve tu día a día en algo muy importante. Por lo cual, en esta especialidad en general, tanto en cardíaca, en tórax o en vascular, son especialidades de desarrollo de imágenes. Prácticamente todos los cirujanos de tórax y cardiovascular tenemos que saber leer imágenes mucho más incluso que un radiólogo propiamente. ¿Por qué? Porque depende de la reconstrucción lo que vayamos a operar. También es una especialidad reina de los procedimientos. Probablemente es la que más procedimientos que comprometan la vida tiene de todas las especialidades, ya que tienes que hacer abordajes de todo tipo. Desde catéteres venosos centrales, desde catéteres de alto flujo para diálisis, desde que haces procedimientos de flebotomía en cualquier parte del cuerpo, procedimientos torácicos, procedimientos cardíacos. Es demasiada cantidad de procedimientos. Prácticamente yo en mi día a la semana, el 90% son procedimientos y el 10% hago consulta. Entonces casi es full procedimientos la cantidad de movimiento que haces. La práctica experimental es obligatoria. Si tú quieres hacer de verdad las cosas bien, no te puedes conformar con operar pacientes. Tienes que hacer experimental. He tenido el placer de hacer experimental durante mi formación en los primeros 3 años de residente. En la parte de detrás del Hospital Rebagliati tenemos un centro experimental. Practiqué mucho y luego también me sirvió esa visión para poder trabajar en trasplantes. Entonces, ese es un dato interesante para que tú puedas desarrollar bastante esto, ¿no? Los casos son desafiantes, pero nunca añores hacer un caso desafiante si no has hecho primero los primeros pasos. Así que todo va a venir por su propio peso. Cuando yo comencé mi residencia, me sentí el hombre más ignorante de la Tierra e inútil posible. Incluso hasta dudé de mis habilidades para ser cirujano, ya que vi el movimiento, la velocidad, la forma de disección, el entrar a cualquier cavidad del cuerpo con una velocidad tremenda y poder controlar sangrados, y yo pensé que no podría ser capaz. Eso me pasó. Y ese miedo me hizo incluso comprarme mi propio endotrainer, practicaba para hacer tórax, o hacía puntos, o llegué incluso a practicar nudos con los ojos tapados, para poder tener una velocidad en mis manos mayor, y eso lo hice por 2 años seguidos. Todo eso me ayudó mucho para como residente poder operar y poder hacer cirugías, de tal manera que formarte bien como residente es un dato clave para que luego puedas seguir desarrollándote. Hay un dicho que dice que si de residente logras una altura, esa altura va a ser la base para el siguiente paso. Por lo tanto, tienes que hacer bastante cirugía, pero la cirugía se gana, y se gana en el piso, como siempre decimos. Si conoces bien a tu paciente, si sabes lo que se va a hacer, y sabes las complicaciones que pueden resultar de lo que se va a hacer, te ganas la cirugía. Pero nunca pidas una cirugía. Si pides una cirugía, nadie te la va a dar. Tuve la oportunidad durante 5 años de operar de 2 a 3 casos todos los días, incluidos domingos y feriados. No tenía vida. Prácticamente el Hospital Rebagliati fue mi casa. Las enfermeras, las técnicas, mis hermanas, el vigilante me conocía, vivía en el hospital, todos los pacientes eran prácticamente mis familiares. Pero tenía que estar preparado para cualquier emergencia de cualquier área y tenía que entrar a cualquiera. Al inicio cometía muchos errores y todos los vamos a hacer, demasiados. Pero tanto haces que los errores disminuyen. Es como los simulacros, igualmente. Bueno, ahora con respecto al mercado laboral, luego de terminar la especialidad, tiene dos maneras, ¿no? Te puedes quedar en el hospital, como habrás visto, si te dedicas mucho a tórax y a lo que es cirugía cardíaca, el hospital es casi tu bandera. O sea, vives demasiado en el hospital. Pero si te dedicas a la parte vascular, te puedes dar el lujo de salir del hospital y seguir creciendo un montón. ¿Por qué? Porque vas a poder ser tu propio jefe, desarrollar diferentes áreas en el mundo vascular. El mundo vascular depende mucho de tratamientos ambulatorios, cirugías ambulatorias de corta estancia, y también puedes trabajar, digamos, centros de cirugías
y procedimientos cortos. Un ejemplo, si yo soy cirujano cardíaco, acabo la especialidad, lo único que me queda es buscar pacientes para cambiarle las válvulas o las coronarias. Entonces, de eso lo encuentro en un centro donde hay cardiólogos, hemodinamistas y la cirugía y todo, demandaría muchísimo una parte privada. Se hace lógico, pero con mucha limitación. En cambio, el tórax igual. En el mundo vascular, en cambio, no. Puedes estar haciendo cirugías vasculares complejas a nivel privado, que lo más conveniente, el modelo un poco es hacerlo por sistemas privados de EPS, que pueden cubrir, digamos, una cama UCI y todo un sistema. Y también el mundo ambulatorio, ¿no? Que es donde se dedican todos los de la especialidad, en verdad. Todos los de tórax y cardiovascular, así hagan cardíaco, tórax en el hospital, viven en la parte privada del mundo vascular. Entonces, el mundo vascular es como que el caballito de batalla de todos los cirujanos cardiovasculares en el mundo privado. Personalmente me subespecialicé en desarrollar esto a un nivel mayor en el extranjero y con muchas capacitaciones en diferentes países. Y esto ha llevado a que desarrolle, digamos, una dinámica de movimiento de pacientes, tanto privados, en un volumen importante que se despuntó en la pandemia, por lo que los hospitales estuvieron muy restringidos. Algo que quiero que también recuerden ustedes es de que tienen que poder desarrollar siempre más su especialidad. O sea, no se contenten con lo que van a recibir en el hospital. El hospital es muy limitado, en cualquier hospital. Es demasiado limitado. ¿Por qué es limitado? Porque es un sector público. El sector público limita el presupuesto, por lo cual la tecnología es limitada. Entonces, especialidad de este tipo necesita tecnología. Y la tecnología está en que tú la busques. La puedes crear, ojo, pero tú la puedes buscar. Y eso te va a demandar estar en constante actualización. O sea, tu mejor inversión tiene que ser capacitarte, actualizarte y tratar de salir del país para poder hacer muchos fellows, muchas rotaciones, entrenamiento con los mejores, para que tengas mucha confianza en el tipo de tratamiento que haces. Lo otro es de que esta especialidad, tú puedes desarrollar, ser tu propio jefe, si te dedicas al mundo vascular. Ojo, si te dedicas al sistema cardíaco o torácico, es muy complicado. Lo otro, es un nicho poco explorado. Tanto en cardíaco, tórax o vascular, no han desarrollado mucho el mundo propiamente, mini invasivo. Por lo cual es un nicho que hoy, si te das cuenta, personas jóvenes son las que están liderando esos tópicos. Entonces, es un nicho a futuro tremendo. Lo otro también es que hay mucha rotación de tecnologías. Lo que hoy día me servía, en 3 meses está saliendo un nuevo dispositivo. Y por lo cual vives de la mano con las farmacéuticas gigantes. Las empresas que patrocinan mucho están atrás tuyo todo el tiempo. Y eso puede ser algo bueno. ¿Por qué? Porque te va a permitir hasta incluso que tú puedas dar sugerencias de acuerdo a tu desarrollo técnico, para que puedas mejorar incluso los dispositivos y lo puedas adaptar a diferentes situaciones que tú ya vas enfrentándote. Aparte que desarrollas demasiado lo que es la tecnología. Es una de las especialidades que desarrolla mucho la imagen. Nosotros, los vasculares, hacemos ecografías, por lo cual somos ecografistas puros. Si te das cuenta, en esta foto, yo estoy operando mirando en la pantalla, no estoy mirando al paciente. Entonces, todo el tiempo estamos haciendo cirugías dirigidos por ecografía. Lo otro es que desarrollamos mucho la fluoroscopía, lo que es el arco en C. El trabajo en arco en C nos permite hacer un trabajo de cirugía hemodinámica mínimamente invasiva. Podemos hacer una cirugía mega compleja sin ningún corte, como también una compleja, como ves acá, cortándote todo el abdomen y entrando a hacer una reconstrucción con injerto. Entonces, es una cirugía de esas de que depende de ti meterle más velocidad y acelerar y poder hacer más cosas. Pero ojo, algo que también quiero que sepas. Si tú te acabas la especialidad y quieres hacer de todo, ese es el consejo más grande que te voy a dar en esta charla. Si tú acabando la especialidad quieres ser operatora, cardíaca, vascular, no te vas a desarrollar en ninguna. El que mucho abarca poco aprieta. Tienes que escoger una de las tres. La recomendación es desde R4 hacerlo. Como es una especialidad de 5 años, en algunas universidades son 4 y en algunas tienes que hacer previa, por ejemplo, Villarreal es 4 años, todas las demás son 5. En Cayetano, cuando es por subespecialidad, eres cirujano general primero y luego son 3 años en INCOR. Entonces te vas a enfrentar a diferentes estrategias de acuerdo al tiempo. Pero la recomendación siempre que digo es, haz todo como nadie, o sea, conviértete en torácico cuando operes un pulmón, conviértete en vascular cuando hagas una cirugía de aorta, conviértete en cardíaco cuando operes un corazón, pero conviértete, o sea, te pregunta el asistente, oye, ¿tú a qué te vas a dedicar? Si él es cardíaco, tú dile, yo voy a ser cardíaca, ¿no? En el hospital, por ejemplo, en Rebagliati,
se maneja 2 salas de operaciones y las 2 se operan todos los días. Entonces, lógicamente con cada asistente yo desarrollé una empatía y cada vez que yo operaba, el asistente siempre te pregunta eso. Yo le decía, yo soy torácico. Ahora, un saludo a todos los asistentes que me están viendo. Yo soy torácico, doctor, ¿no? Incluso desarrollaba mucha torácica, me apasionaba, los neumólogos eran mis grandes amigos en cirugía de tórax. Cuando hacía cirugía cardíaca, los cardiólogos mis amigos, incluso yo dicto cardiología, ustedes saben, en la academia. Entonces hacía cirugía cardíaca, me mataba, hacía mini invasiva, las primeras mini invasivas, las primeras 30 mini invasivas de la historia de Reba, las desarrollamos en conjunto, yo era residente, como que me apasionaba, entonces, perfecto, ¿no? Cuando hacía cirugía vascular era amigo de los neurólogos, cuando hacíamos carótida, uy, los neurólogos decían, ahí está el vascular, o cuando me metía a hacer accesos vasculares complejos para diálisis, los nefrólogos, uy, el vascular. O cuando me llamaban en cirugía de emergencia los urólogos que se llevaban la cava, o los traumatólogos que lesionaban arterias popliteas, uy, el vascular, ¿no? O cuando los cirujanos plásticos tenían úlceras gigantes y querían hacer una evaluación venosa, que si te tenía que hacer para un injerto o una apertura arterial por una isquemia, llama al vascular. O los endocrinólogos con el pie diabético, que es un auge gigante, que era una demanda de amputaciones tremendas y que formamos un servicio muy bueno de salvataje, llama al vascular. Como te das cuenta, te estoy hablando de todas las ramas clínicas. El reumatólogo, oye, esa señora tiene un ACV, llama al vascular porque es un atacayazo. ¿Qué le va a hacer? Hicimos bypasses desde la aorta hasta las carótidas comunes bilaterales. Estás con el reumatólogo. El infectólogo te llama para hacer tórax, sobre todo, porque él quiere dominar los famosos misetomas que están metidos ahí o que están haciendo una tuberculosis complicada multidrogoresistente. Hasta el dermatólogo. Teníamos un paciente que tenía un pénfigo total y querían colocar un catéter venoso central y el de la UCI no podía. Vinimos y colocábamos. O sea, todas las ramas clínicas, ahora entenderán, tienes una visión clínica brutal en la rama vascular sobre todo, si te has dado cuenta. Y lógicamente tienes que desarrollar la técnica. Y la técnica es practicando. Tienes que practicar muchísimo fuera del paciente. Tienes para hacer un montón de cosas. Entonces, pero la capacitación no puede parar. Trabajas con todos los equipos luego a nivel dermatológico, incluso afuera estético, ¿no? Yo hago mucha estética, escleroterapia, cirugía con láser transdérmico, o sea, puedes darte el lujo de hacer procedimientos ambulatorios en cantidad enorme. El que, por ejemplo, los flebólogos se dedican a eso, bueno, para mí es una rama más y desarrollo la escleroterapia a su nivel máximo. Oye, el doctor, el dermatólogo, maneja telangiectasias en cara. Lo hacemos nosotros con radiofrecuencia y también con láser transdérmico. O sea, es alucinante. Pero eso sí, tienes que estudiar todos los días, tienes que capacitarte y rotar todo lo que puedas. Yo me he tenido prácticamente que dedicar al mundo privado porque mi capacitación es constante y un hospital me limita mucho en los permisos. Entonces, ya tú vas viendo pues tus caminos, ¿no? Y vas viendo cómo te vas desarrollando. Pero sí es importante que sepas que tienes que estudiar harto y no puedes quedarte ahí, ¿no? Si me dijeras cómo es la capacitación durante y después de la residencia, te voy a decir algo. Es sacrificada. Una residencia potente, sacrificada. Es la especialidad de los trasplantes. Mis trasplantes renales en Revaliati somos los que comenzamos a hacer bastantes trasplantes. Almenara tiene la posta, tiene más de 500 trasplantes actualmente, pero en el hospital en Reva hacían mis trasplantes, paraba atrás de los urólogos, hacíamos mucha amistad, entras a hacer todo. Eres amigo de los radiólogos intervencionistas para hacer todo el intervencionismo. Ya, lógico, eso fue mi base para hacer luego cirugía endovascular. Yo comencé con radiología intervencionista, quienes me enseñaron a punzar una arteria femoral y luego ya así inicias, ¿no? Y ya hice un camino durante mi residencia internacional que luego me dio las puertas para seguir ya continuando. La práctica con animales es una cosa que sí se tiene que hacer de todas maneras en experimental porque tú no puedes darte el trabajo de luego esto practicar con un ser humano. Acá sí se tiene que hacer, ¿no? Yo estoy en contra de la práctica con animales cuando es algo estático, pero como ustedes se darán cuenta, estos sistemas son hemodinámicos y el sangrado es importante y los controles de presión y movimiento son importantes, por lo cual tienes que tener mucha humildad para poder practicar bien, ya que más adelante estas mismas situaciones se dan con un ser humano y no puedes fallar. Aparte del desarrollo asistencial, tienes que tener un desarrollo en investigación. Eso es muy importante. Tienes que publicar. El residente no publica, ¿no? Entonces, eso es algo que debe erradicarse. Tenemos que publicar. Tenemos que no solo ser asistenciales. Muy aparte de docentes, tenemos que entrar al mundo de la investigación. Lo único que se va a enterar la gente de lo que tú haces si tú lo publicas.
Entonces, pero publicar no comentándolo, sino haciendo un artículo. Comiénzalo desde una carta al editor, comienza a hacer una serie de casos, comienza a mostrar tu casuística. La gente, el mundo privado, el mundo del sector académico te va a poder valorar mejor. Y esto llevó a que nosotros, personalmente, fui de los primeros que me han invitado a los congresos más importantes del mundo de cirugía vascular. Y esto se debe a que justamente el trabajo se fue mostrando. Y yo creo que ustedes van a hacerlo y van a seguir con este camino y estoy completamente seguro que lo van a seguir desarrollando. Hay mucho por hacer en esta especialidad, todos estamos aprendiendo día a día. A mí personalmente me gusta aprender bastante de las personas y siempre se puede aprender de todos. Los 3 consejos básicos de la residencia: sé humilde, sea agradecido, sobre todo grato, y sobre todo perseverante, porque al inicio no van a tener tantas las cosas tan fáciles como parece, pero poco a poco se van a ir abriendo esas posibilidades. Si me dejas un algoritmo final, sería ¿no? Que yo lo he creado basado en mi experiencia y luego confrontado con la experiencia de los grandes maestros del mundo de la cirugía cardiovascular. El cirujano no nace, el cirujano se hace. Yo no sabía anudar ni hacer ningún punto cuando estaba en el internado. No sabía. Si eso te hace sentir bien, no lo sabía. Pero cuando acabé la residencia podía operar cualquier cirugía compleja de aorta o cardíaca, hacer cirugías alucinantes sin cortes. Y luego me di cuenta que yo no nací para cirujano, yo me hice cirujano. Así que no te sientas limitado de que no tengas habilidades o seas torpe, nada que eso se practica. La técnica quirúrgica es rutina, es practicar. Esa es solo la técnica, pero no te limites a eso, que eso es una parte nada más del cirujano. Luego, tú tienes que recordar que la cirugía es planificar más técnica. O sea, si tú quieres ser bueno en lo que haces, tienes que planificar. Planificar te toma tiempo, planificar te va a agarrar cansado, pero planificar te hace ver los errores futuros. Y sobre todo, qué soluciones le darías a las complicaciones que vendrían, para que en el momento que te agarren, sepas qué hacer y no te agarres sorprendido. Ahora, si tú quieres planificar con excelencia, porque eso te da un plus gigantesco en la cirugía, tienes que leer. Leer, leer, leer y sobre todo hacer casos, buscar los casos. Puede ser en tu hospital, puede ser en los de otros hospitales. Averíguate en los otros hospitales qué cosas son sus fortalezas. Rota un rato, rota un mes, rota 2 meses. Pégate a las personas que hacen más esos casos, que son de poco hablar muchos, no tienen que estar enseñando, no tienen la obligación, pero tú tienes que ganártela con tu esfuerzo, tu empatía, tu cariño y estar detrás de esas personas. Siempre tienen algo que decir y te dejan una llave para alguna puerta que tú no conocías. Es un dato muy importante. Y lo otro es que hacer casos no solamente es estar operando como loco cualquier cosa al azar, sino es ver. Tienes que comenzar de R1 a mirar. Mira, no te vuelvas loco, tranquilo. Todos vamos a ver. Tienes que ver mucho. ¿Por qué tienes que ver? Porque ver es el primer paso para luego hacer. Si tú haces y no ves, cometes errores ante los que hacen y no te van a dar la confianza postura. Tienes que ver, miras, miras, miras. No te van a dar nada al inicio. Como te digo, todo va a depender de tu capacidad de ganártelos. Por lo cual, luego de ver y practicar con simulación, ahí vas a ver que vas a sentir un estado como que, wow, estoy preparado. En el menor momento te van a dar la oportunidad. Y cuando te den la oportunidad, y si tú has leído, tú has hecho caso, que es ver más simular, pues ya estás haciendo planificación y ya has hecho técnica, te vas a poder lucir. El asistente genera confianza, dice, wow, este chico está muy bien y se lo ha ganado. Y así comienzas a hacer casos. Hasta que luego tienes tu lista de casos, propones tus casos cuando vas avanzando en la residencia y lógicamente ya puedes hacer todo. Esta foto me la tomé el último día, esta es mi última cirugía de residente y puse con los instrumentales fin, ¿no? Fin en la residencia. Era una cirugía compleja de aorta distal con arteria ilíaca. Le hice una mínima incisión y a través de eso recuperamos toda la arteria ilíaca. El paciente era el paciente que era mamá de un paciente mío de R1 y yo operé a su hijo. Lógicamente ayudaba a un asistente a operarlo, pero ya de R5 operé a la mamá. Entonces fue una cosa muy bonita porque la señora tuvo mucha confianza y claro que ella, en los hospitales, los residentes son los que operan, pero siempre y cuando te ganen la confianza de los asistentes. Eso es poco a poco, nunca lo olvides. Mm, El inicio de la residencia es una etapa nada más basal. Tú vas a seguir creciendo, pero tienes que tener mucha confianza en tu proceder técnico
pero esto se gana día a día con el trabajo y la constancia. Espero que estos consejos les hayan servido. No sé si habrá alguna otra pregunta. Primero, doctor, agradecerle la ponencia, ha estado increíble. Obviamente su especialidad y la pasión que usted da la tienen muy pocas personas y estoy seguro de que sigue siendo inspiración para muchos médicos, incluido el que habla. Eh, Primero, para hacerle un comentario que me agrada mucho, ¿no? Que es que habla de la cirugía endovascular y que trata con todas las especialidades. Definitivamente sí. Incluso hasta con plástica, ¿no? Nosotros conocemos colgajos o microcirugía y usted que hace salvataje de pie diabético. Hay situaciones en las cuales se requiere una reperfusión. Entonces, eso es una parte vital para la reconstrucción y sobre todo ahora que ya se está avanzando bastante y sobre todo en centros de ortoplástica, donde inclusive el vascular hace la reperfusión, traumatología ocasiona todo lo que es la parte ósea y plástica hace la microcirugía de las partes blandas que están entrando, ¿no? Es muy vital y es el futuro y estamos ya como partícipes del futuro de esto. Los chicos tienen una inquietud, eh, primero, sobre todo con la pandemia, ¿no? Estamos hablando de que cómo la pandemia limita o no limita el aprendizaje en las diferentes sedes de nuestra región. Y bueno, la pandemia ha limitado a tal punto que ha habido mayores casos de mortalidad de enfermedades crónicas, por lo cual las cardíacas y vasculares han sido de las que han, digamos, peleado el ranking de muertes en exceso. Y algo que llama la atención también es de que ha habido poca, digamos, se ha descuidado totalmente el mundo torácico y cardiovascular durante la pandemia en el tema de carga quirúrgica, porque son especialidades que dependen mucho de camas de UCI. Entonces lo han limitado mucho. Y a quien le han dado, digamos, un camino un poquito más soltado, porque no depende de tantas camas de UCI y hace mucha cirugía ambulatoria, es la cirugía vascular. Pero inclusive la cirugía vascular necesita la cirugía endovascular que se ve limitada en los hospitales públicos por los materiales que se utilizan en la cirugía endovascular, que no son baratos. Entonces también tienes otra segunda restricción muy aparte de las camas de UCI, sino que la parte económica y los hospitales en la inversión. Esto ha delimitado bastante al especialista, incluso los residentes de primer año se han visto como que afectados en su formación. Igual con mucha más razón los de último año donde quieren hacer más, porque están como que en el último año y como que tienen la oportunidad. Siempre decimos que el R5 es todo de él y imagínate el último año de R5, por ejemplo en mi hospital, a los dos R5 que aprecio muchísimo, han buscado operar durante el COVID casos complejos, haciendo incluso que sea difícil, porque los anestesiólogos, tú sabes, van a poner un poco de reparos si el caso no es muy agudo o no lo merita por causa vital, por evitar los contagios, ¿no? Entonces, esto antes de la vacunación era brutal. La causa de muerte se dispararon. Muchas muertes prevenibles en otro momento se estaban dando. Y la formación del médico se ha visto limitada. Incluso un R1 publicó un artículo con respecto a un estudio compartido en varios hospitales que hacen la especialidad y lo publicó una revista brasileña bastante interesante, de cómo disminuyó en un 30% la actividad quirúrgica durante los primeros 6 meses de pandemia, con referente a la especialidad. Yo creo que eso ha ido aumentando aún más, hasta un 50 podría decir. Incluso el hospital Rebagliati, que tenía una casuística de volumen, nosotros hacíamos 600 cirugías vasculares al año, ¿no? Entonces, y creo que no pasan de 100 cirugías. Entonces, es una delimitación tremenda eh, y esto ha afectado, ¿no? Ha afectado no solo Perú, ha afectado al extranjero, en todos los centros, y la formación sí se ha visto muy delimitada. Ahora con la vacunación se espera que esto mejore, ¿no? Para que los residentes tengan más opciones. Me da pena que en este proceso de formación que se está dando no tengan plazas los hospitales símbolo y solamente haya plazas que se han restringido al INCOR. Como tres, ¿por qué? Porque está haciendo volumen y operando cardíaca y necesita gente para que lo haga, con justa razón, pero quitarle plazas a hospitales como el REBA o la Almenara en este proceso ha sido bastante afectado, no para los residentes que entran, ¿no? Porque hay mucha gente que quería, sino para los futuros residentes de segundo o tercer año que siguen teniendo la labor del R1, ¿no? Por no tener residente menor.
Sí, las plazas se han disparado en MINSA, por lo cual el trabajo en MINSA va a ser muy interesante con esta nueva generación de cirujanos jóvenes que van a querer impulsar aún más el trabajo en MINSA. Y quizás esa debería ser una excusa para que el gobierno pueda dar un poco más de visión en el Hospital MINSA, impulsar la tecnología del MINSA para que se pueda desarrollar, ya que los pacientes necesitan dinero para operarse en el mundo privado, no tienen dónde van a poder operarse. Entonces no se puede perder Exacto. tanto la posibilidad de ayudar a tanta gente. Así es. Es verdad, doctor. Realmente la pandemia ha limitado las cirugías en todas las especialidades. Poco a poco esperemos que la vacunación permita restablecer las cirugías programadas y sobre todo afectar a los residentes que están acabando, que son aquellos que ya estaban esperando ese momento para que las destrezas que han adquirido se pongan en práctica. Esperemos que la vacunación continúe y que esta nueva generación de médicos potencien las habilidades requeridas, ya que si bien es cierto la pandemia todavía continúa con un volumen alto, la vacunación va a ocasionar que poco a poco vayamos volviendo a la normalidad. ¿Cómo es la investigación en el residentado? ¿Cómo es la situación actual de los médicos residentes en todas las sedes? ¿Y cuál es la visión a futuro de la investigación en cirugía de tórax y cardiovascular? La especialidad es una especialidad con tanta demanda de trabajo que a veces el residente se olvida de que la parte de desarrollo académico es crucial y determinante. Una de las razones y propuestas que nos hemos lanzado un grupo de cirujanos jóvenes es generar un centro que permita crear y facilitar la investigación y poder generar ciencia en nuestro país, pero a un nivel que sea bastante respetable y que esté en los ojos de los demás países como aporte peruano. En Perú hacemos mucho con poco y los residentes ganas tienen, tiempo no, y el hospital es demandante, lo sacrifica mucho y a veces ocurre de que mucho de su proceso de formación hospitalaria no lo cumplen al 100% porque el hospital no está preparado para darte todo para estas tres áreas. Entonces comienzan a hacer rotaciones y comienzan a compensar y cuando llegan a un hospital de nuevo, como que más se dedican al mundo asistencial de ganarse a la gente, trabajar y todo, y descuidan mucho el tema de investigación. Las universidades no son muy exigentes con respecto a esto. Yo creo que eso debería cambiar y deberíamos promover aún más los trabajos de investigación locales, ya que utilizamos mucho literatura extranjera. Y esto es algo que afecta demasiado, a diferencia de otras especialidades que sí hacen bastante trabajo de investigación y se premian. ¿Por qué? Porque tienen sociedades mejor estructuradas que las que hay en cirugía torácica cardiovascular, que me parece que es una sociedad que no está actualmente bien estructurada y diseñada para estimular al residente a que pueda formarse publicando artículos. En la pandemia tuvimos la oportunidad de hacer 4 publicaciones y lo hicimos con residentes. Esto es porque nace mucho de los asistentes que quieren impulsar el trabajo de investigación. No necesariamente, a veces depende mucho del recién tiene ganas, pero la orientación es asistencial. Y si no tienes apoyo de parte de una sociedad, pues tienes que agenciártelas y tienes que tener, digamos, los recursos de poder apoyarte en los asistentes y que te puedan dar sugerencias de que lo puedas hacer en diferentes revistas distintas. Pero que tenemos que publicar, lo tenemos que hacer porque los casos desafiantes muchas veces en cardiovascular es alucinante los casos tan bonitos y complejos que hacemos que tranquilamente podrían romper estándares internacionales, pero que no se publican porque hay flojera o porque no hay tiempo o porque hay mil excusas antes de querer compartirlo con el mundo. O porque a veces creemos que lo que hacemos no está a la altura de los demás, cuando es algo que cuando ya lees, cuando estás todo el día metido en las revistas y estás metido con gente extranjera, valoran muchísimo toda esta actividad que haces, pero esto esperemos en realidad que poco a poco pueda cambiarse. Desde que hay este tipo de jornadas que orientan al médico, nunca ninguna academia ha hecho esto en la historia. Son cosas nuevas que está haciendo Villamedic. Entonces, los alumnos entran mejor orientados a las especialidades y como que a poder aprovechar mejor las fortalezas que tiene cada hospital y si hay alguna debilidad, a tiempo corregirlas. Esta es una debilidad, lo de la investigación. Esperemos que mejore. Así es, doctor. Es cierto, la investigación es el pilar clave en la formación del residente y realmente las universidades tienen
tienen poco apoyo debido a la alta demanda y esperemos de que en los próximos años cambie. Finalmente, cuál es el mensaje que le daría a los próximos residentes? ¿Qué consejo le daría? Y sobre todo, y la pregunta que siempre hacen es, ¿MINSA o es salud? ¿Qué consejo le daría para que su elección sea la más adecuada? Bueno, el principal consejo es que les guste esto. Hoy día creo que viendo este video ustedes pueden ver qué es lo que hacemos. No inventamos nada. Eso es tal igual como está. Mi principal consejo es, si algo de esto te gusta, adelante y no mires para atrás. Te va a pasar de todo. Te van a vejar en tu dignidad. Te van a golpear. Pero si tú tienes la determinación de esto, no pares. Al inicio serás el peor. Tendrás torpezas. No te valorarán. Harás todo un tremendo trabajo y te golpearán. Y tú, a pesar de todo, no mires para atrás. Continúa desarrollando tus habilidades. Esto es progresivo, como de todo en la vida. Nadie corre en la cirugía cardiovascular. Los que veas que están haciendo las cosas bien es porque les ha costado muchísimo y porque sobre todo han sido más perseverantes que talentosos, ya que esto es una cosa de trabajo diario, artesanal, pero sobre todo aprende a decidir. Las decisiones son muy cortas y para decidir bien no solo tienes que ver muchos casos o estar en un hospital grande mirando casos, no, tienes que saber leer al paciente. Cada paciente es un libro, cada uno te deja una enseñanza. Por lo tanto, saber leer a un paciente es leer mucho de la enfermedad. Pregunta más no poder. Métete a todos los congresos que puedas. Nunca te dejes que alguien te diga que no puedes seguir estudiando. En absoluto. Mientras más información tengas, mejor decisiones tomas. Y ese sería, digamos, mi principal consejo. MINSA o salud depende de lo que quieras. Si quieres cirugía de tórax, no hay diferencias. Si quieres cirugía vascular, es salud. Si quieres cirugía cardíaca, INCOR. Así de lejos. Doctor, quiero Reva para cardíaca. No es igual. Quiero Almenara para cardíaca. No es igual. Te lo digo como un consejo como amigo. Yo sé que si le preguntas a algún médico cardiovascular de cualquier sede, va a decir que su sede es la mejor sede. Pero tengo que ser sincero. Y eso te lo va a decir cualquiera que se desarrolle y que ha llevado su especialidad al menos a un paso más allá de lo que sus predecesores lo dejaron. Muy bien, doctor. Muy agradecido por la charla maravillosa. Estoy seguro que todos los colegas deben estar emocionados, sobre todo porque el panorama cirugía cardiovascular es súper amplio. Ahora que estamos a puerta del examen de residentado, su último consejo sobre todo les va a ayudar a decidir a qué universidad postular y sobre todo a qué sede apuntar. Muy agradecido, doctor. Listo. Muchas gracias por la entrevista y espero que todo esto les pueda ayudar a las personas a tomar la mejor elección. Y estoy seguro que el residente que escoja y que entre, cuando acabe la residencia y si este video lo cuelgan en algún lugar, lo vuelva a ver y pueda decir si fue verdad o no fue verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su maravillosa ponencia. Estoy seguro que los colegas sabrán sacarle provecho a la información recibida. Ahora pasamos a la siguiente especialidad.